Ya, Bárbara, me va avisando cualquier cosa si es que por alguna razón se pierde la señal o no me escucha lo que estamos hablando. Nosotros habíamos quedado dentro de lo que hemos revisado, vimos también, o empezamos a revisar lo que eran los actos de comercio. Y nosotros dentro de clases conversábamos y hablábamos en clases hablábamos de la teoría de lo subjetivo, del objetivo, hablábamos también de cómo nuestro código de comercio define en el artículo 3, según si el objeto de un determinado contrato es de aquellos que yo entiendo de carácter mercantil, entonces nosotros entendemos que ese acto en particular es de aquellos que nosotros entendemos que les aplica el código de comercio. También nosotros revisábamos lo que llamamos la teoría subjetiva, es decir, se aplica el derecho mercantil y no el derecho privado general, que es el derecho civil que nosotros hemos estudiado hasta esta parte, en aquellos casos en que nosotros nos estemos remitiendo a aquellos sujetos de derecho mercantil. Particularmente, en un principio, nosotros entendemos como sujetos de derecho mercantil a lo que el código define en su artículo 7 como los comerciantes, pero a la vez nosotros como que ampliábamos el concepto de los comerciantes a lo que llamábamos empresarios o empresarias, que hablábamos que era un concepto como más macro de lo que nosotros entendíamos como comerciantes. Y además nosotros podíamos entender que se aplica el derecho mercantil, porque eso es el ámbito de aplicación que nosotros estamos revisando, a aquellos actos realizados por este grupo importante o estos hechos de la empresa. Nosotros definimos o nosotros encontramos el acto de comercio en el derecho chileno en el Código de Comercio y particularmente en el artículo 3 del Código de Comercio, que era lo que nosotros estudiábamos como durante las clases. Y el artículo 3 del Código de Comercio nos dice, o por lo menos era la intención a través del mensaje que tenía nuestro Código de Comercio, de que la teoría o doctrina que estuviera detrás de este artículo 3, es decir, para yo poder determinar lo mercantil de un acto, fuera particularmente el de carácter objetivo, es decir, que lo que determinara la mercantilidad del acto sea el acto en cuestión del que nosotros estemos hablando. Sin embargo, esto por lo menos fue la idea de nuestro Código de Comercio chileno, que a la vez en lo que es el fundamento histórico de nuestro Código de Comercio, que también lo conversábamos con anterioridad, sigue al Código de Comercio francés. Nosotros, independiente de esto, nos damos cuenta, cuando vamos revisando el artículo 3 del Código de Comercio, que a los hechos que se refiere el artículo 3 no son solamente estos actos jurídicos de carácter objetivo de derecho mercantil, sino también se está refiriendo incluso, en muchos casos, a hechos de carácter subjetivo, donde lo que determina la mercantilidad del acto, es decir, lo que determina la aplicación del Código de Comercio o en su caso del Código Civil, es el sujeto que interviene en el acto en particular. Y a la vez también encontramos que nuestro artículo 3, como trata de incorporar dentro de sí mismo una gran cantidad de actos, también incorpora que son o se entienden mercantiles todos los actos desarrollados por las empresas. Y ahí uno va viendo cómo cuando uno revisa el artículo 3 va mencionando diversas empresas de que me hablan de distintos tipos de actos mercantiles. Eso es en principio lo que nosotros entendemos de lo establecido en el artículo 3. El artículo 3 del Código de Comercio, que es el que me habla de los actos de comercio, no busca ser exhaustivo o darme una lista taxativa de cuáles son los actos de comercio, pero cuando yo me encuentre ante la definición de Sheila, me avisa si cuando la hice entrar se me va el audio, pero pareciera que todavía lo tengo. Todavía no tengo el audio. Me avisan si es que no me escucharan. Profe, se le escucha todo. Se escucha todo ya, bien. Me avisan cualquier cosa. Les estaba diciendo el artículo 3, les mencionaba que este artículo, si bien trata de ser exhaustivo, en la realidad yo lo entiendo que tiene una aplicación de carácter amplia, porque cuando uno va revisando los distintos numerales se va dando cuenta que dentro de la definición de estos actos de comercio, de estos actos mercantiles, yo puedo ir incorporando otras nociones que son
harto más amplias y que se relacionan con el origen del derecho mercantil y particularmente el derecho mercantil cuando nosotros lo vemos orientado a los intereses de los comerciantes y cómo este se deriva de la costumbre y cómo nosotros también hablábamos en algún momento en clases de lo que llamábamos el derecho evolutivo mercantil, cómo nosotros veíamos que evolucionaba el derecho mercantil de forma mucho más rápida de lo que hacen otras áreas del derecho, en particular el derecho privado general, sí, que es el derecho civil. Sobre esta línea, vamos viendo en el artículo 3, por ejemplo, que incluso mercantiliza o entiende como actos mercantiles cuando define el medio de transporte que nosotros ocupamos, también lo determina como mercantil. ¿Se entiende lo que estamos conversando hasta aquí? Sí, profe. Ya, y esto es el otro punto que tiene el texto que nosotros tenemos para leer, que me dice las diferencias entre el acto civil, que ustedes probablemente entienden desde lo que han estudiado en Derecho Civil, y el acto de comercio. Y particularmente esto tiene consecuencias relevantes en las distinciones que nosotros encontramos o las reglas especiales que se establecen en Derecho Mercantil que no existen en Derecho Civil. Hay algunas modificaciones. Por ejemplo, una primera modificación que es relevante en derecho mercantil o que a nosotros se nos hace relevante en derecho mercantil son las reglas con respecto a la capacidad. Ustedes saben, a esta altura de la carrera, la distinción que nosotros tenemos en la capacidad, cuando nosotros hablamos de la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, todas las personas tenemos capacidad de goce, no todas las personas tenemos capacidad de ejercicio, y en algunos casos, bueno, nosotros podemos hablar de incapacidades de carácter absolutas o relativas. En el caso de hablar de incapacidades de carácter relativa, un tercero puede representarnos para nosotros poder ejercer determinados derechos, ¿no? Eso es lo que ustedes entienden hasta este punto por lo menos. Sobre esas reglas que nosotros conocemos de derecho civil, nosotros incorporamos normativa especial del Código de Comercio, particularmente el artículo 10 y 11 del Código de Comercio y el artículo 349 del Código de Comercio, que establece reglas especiales sobre capacidad en el caso del menor adulto y de la mujer casada en sociedad conyugal. Particularmente me interesa que conozcamos, si bien es importante también la del menor adulto, la regla especial de la mujer casada en sociedad conyugal. Me dice el Código de Comercio que la mujer casada en este régimen de sociedad conyugal, para poder realizar cualquier actividad de tipo mercantil, particularmente sobre celebrar el contrato de sociedad colectiva mercantil, requiere estar autorizada o requiere concurrir con la autorización de su marido o su cónyuge. Esta norma todavía se encuentra vigente, si bien existe una discusión, dígame, Bárbara. Eso mismo le iba a preguntar sobre si existía alguna discusión, porque en el Código Civil, el artículo 150 dice que la mujer patrimonio reservado puede ejercer cualquier tipo de negocio, empleo, etcétera, etcétera, sin la autorización. Entonces, eso mismo le iba a preguntar, porque usted lo mencionó, que existe una discusión. Sí, existe una discusión en un principio de carácter doctrinaria, donde se piensa si esta normativa uno podría entenderla como tácitamente derogada en cuanto a su origen patriarcal. ¿Por qué digo que tiene un origen patriarcal? Porque solamente llama o limita la capacidad de la mujer casada en sociedad conyugal, pero no del marido casado en sociedad conyugal. Alguien me podría argumentar que eso se debe a que el régimen de sociedad conyugal, quien domina o quien es el que administra la sociedad conyugal es el marido, y por tanto por eso no requiere de la autorización de la mujer. Pero yo considero que hay todavía un sesgo patriarcal dentro de nuestra sociedad, que se entiende también desde cuando da de comer, y una modificación expresa, soluciones que me entregan el derecho y que no están presentes en el texto que ustedes quieren estudiar. Es lo que me dice Bárbara. Profe, se le escucha cortado. Muy cortado. Sí, yo al menos no le entiendo mucho. ¿Entiende? Porque parece que el micrófono estuviera... Voy a ver el audio. ¿Escuchando cortada? Creo que ahora no. Voy a tener abierta preferencia, no sé qué le pasa a este micrófono, que se me desconfigura con algo. Entonces me avisa. Le decía ¿se escucha bien?
Sí, creo que ahora sí. Ya. Les decía particularmente lo que decía Bárbara sobre el artículo 150 del Código Civil, el que me habla del patrimonio reservado de la mujer casada. Esa no es una norma de aplicación general. Nosotros lo que podemos hacer es, en el caso de una mujer casada en sociedad conyugal, que ejerza una actividad o quiera participar de una sociedad colectiva mercantil o quiera realizar cualquier tipo de actividad mercantil sin tener que contar con esta autorización del marido, es que cualquiera, lo diga expresamente en la escritura, cualquier actividad de carácter mercantil que realice, lo hace entendiéndose que lo hace bajo el amparo del artículo 150 del Código Civil, que me habla del patrimonio reservado de la mujer casada. Ustedes van a ver, creo que no han visto Derecho de Familia, puede que lo hayan visto, pero pueden ver cuando ustedes hablan de los haberes sociales, el patrimonio reservado de la mujer casada no entra dentro del haber común y por tanto nosotros lo encontramos como fuera y como protegido dentro de esta sociedad conyugal. Esa es una opción para la mujer que ejerce o que es empresaria, que no quiere contar con la autorización de su marido en el caso de estar casada en sociedad conyugal. Otra opción que nosotros podemos encontrar para la mujer empresaria es que se case con separación de bienes o que se case con participación en los gananciales. Estos otros dos sistemas, que bueno, son diversos, probablemente ustedes también o lo conocen o lo van a conocer, pero en ambos casos es libre de ejercer cualquier tipo de actividad comercial sin tener que contar con la autorización específica de su marido o su cónyuge. Entonces, para que vean cómo el derecho quizá nota que alguna normativa tiene un resabio antiguo, tiene algún conflicto que nosotros estamos moviendo o conversando, y trata de mejorarlo de esta forma que nosotros estamos conversando ahora, a través de la aplicación del artículo 150, o en su caso, estableciendo otros regímenes, e incluso estaba conversando con sus compañeros en algún momento, nosotros, no sé si, bueno, ustedes saben que ahora tenemos esta nueva ley que permite el matrimonio igualitario. Sí, sí. Ya, ¿y saben en qué régimen se pueden casar las personas que se casan en este matrimonio igualitario? Con separación de bienes o participación en los gananciales. Ya, ¿y por qué será eso? ¿Por qué no se les da la opción de la sociedad conyugal? Porque me imagino que porque no hay diversidad de sexo. Mire, podría ser por eso. No lo había Porque pensado. la sociedad conyugal pide como requisito que haya diversidad de sexo. Claro, porque establece que un sexo es como superior al otro, porque establece que el Claro. marido es el que administra. Miren, no lo había pensado de esa manera, pero también puede ser, yo lo había pensado desde otra óptica, de que quizá era porque el mismo derecho, el mismo legislador nota que no es un buen sistema la sociedad conyugal. No es un buen sistema, digo, para contraer matrimonio y para la protección del patrimonio. Lo digo no desde un punto de vista de pensar de la disolución del vínculo, de cuando termina el vínculo matrimonial, ¿no? Del divorcio. No solamente estoy pensando en este caso, estoy pensando en el caso que alguno de los cónyuges caiga en insolvencia, es decir, que su patrimonio sea incapaz de responder de todas las obligaciones que ha contraído este cónyuge en particular. Si nosotros nos encontramos casados en sociedad conyugal, entonces no solamente voy a afectar el patrimonio de la mujer que es socia de esta sociedad conyugal, de esta sociedad mercantil, sino que voy a afectar todo el patrimonio social. Entonces, la separación de bienes o la participación en los gananciales me protege de mejor forma el patrimonio familiar ante la insolvencia de cualquiera de ambos cónyuges. Ese es el punto principal, creo yo, más que incluso, y bueno, también podemos pensar en el caso de que eventualmente se disuelva el matrimonio, es mucho más simple cuando nos encontramos, de hecho, ante la separación total de bienes, y en una segunda opción, la participación en los gananciales. Yo creo que el mismo derecho reconoce que la sociedad conyugal no es un buen sistema en general de patrimonial dentro del matrimonio. E incluso, para agregar otro argumento a lo que estoy argumentando, cuando ustedes legalizan un matrimonio realizado en el extranjero, ese matrimonio realizado en el extranjero, se entiende acá en Chile separado de bienes. Es decir, no lo entendemos ni lo homologamos a la sociedad conyugal. O sea, agrego otro argumento, si bien encuentro que el argumento que da Bárbara también es un muy buen argumento que no había pensado, porque no hay una distinción como para poder saber cuál de ambos podría ser el administrador. Esto sería en cuanto a estas normas especiales que se establecen en derecho mercantil. Y sobre capacidad. Encontramos también en cuanto a la legislación de fondo aplicable, y esto tiene que ver con lo que nosotros conversábamos cuando hablábamos de la teoría de lo accesorio, y particularmente nosotros tenemos que
determinar si un acto concreto que nosotros estamos revisando es de aquellos que entendemos como de naturaleza civil y por tanto se le aplica el régimen general, derecho privado, el derecho civil, y el derecho supletorio al derecho especial, que es el derecho comercial, o en su caso, si este derecho comercial o este derecho mercantil es el régimen aplicable y si yo determino que es el derecho mercantil, por tanto, entonces estoy entendiendo que se aplica el Código de Comercio, con todas las legislaciones especiales que nosotros entendemos se incluyen dentro de esta idea del derecho mercantil, ¿no? Eso es lo que nosotros, y también les vuelvo a reiterar la idea para que no lo olviden, que el Código de Comercio, porque acuérdense que también nosotros hablábamos, cuando estudiábamos en clases, no solamente del Código de Comercio como ley mercantil, sino también todas las leyes mercantiles que se suman a lo que nosotros tenemos regulado en este Código de Comercio. Encontramos leyes especiales como la ley concursal, por ejemplo, que es algo que vamos a estudiar en este momento, la ley de sociedades anónimas, y así, ¿no? La ley sobre sociedad por acciones, y así vamos a ir encontrando diferentes normativas que son de derecho mercantil, pero que no se encuentran regulados de forma expresa en el Código de Comercio, sino que lo encontramos en legislaciones particulares. Entonces, por eso es importante nosotros poder determinar, en virtud del artículo 3, que es el que se refiere a actos de comercio dentro de nuestro Código de Comercio, el poder determinar si un acto es de que yo entiendo de aquellos de carácter mercantil o es de aquellos actos que yo entiendo como de carácter civil. En principio, porque nosotros estudiamos, y esto no lo olvidemos, ¿no? Nosotros determinamos que un acto es de carácter mercantil cuando es realizado por un sujeto que yo entiendo es de carácter mercantil, como sería el comerciante o la empresa, que serían los hechos de la empresa o del comerciante, y del comerciante, por supuesto, con la excepción de todos los hechos o actos de familia que pueda realizar este comerciante. Por ejemplo, no podría yo entender que el matrimonio de un comerciante o el hecho de tener hijos que de un comerciante o de una comerciante sea mercantil por el hecho de ser comerciante de la gente en particular. Esa es la excepción en particular. Y por otro lado, encontramos la aplicación de carácter objetiva, donde nosotros entendemos que el acto es mercantil porque el hecho que yo estoy realizando es de carácter mercantil o la cosa en particular que yo estoy trabajando es de carácter mercantil. Por ejemplo, el Código de Comercio, en su artículo 3, me dice que en general nosotros vamos a entender que son actos de carácter mercantil los que celebremos sobre cosas muebles, y me dice por otro lado que entenderemos que serán actos de carácter civil y no mercantil aquellos que yo desarrolle sobre bienes inmuebles. La compraventa de bienes inmuebles, expresamente en el artículo 3 del Código de Comercio, se excluye de la aplicación de este derecho mercantil. Ahora, en esta determinación de la legislación aplicable que nosotros estamos conversando, se vuelve interesante lo que nosotros conversábamos de la teoría de lo accesorio, y que conversábamos de lo accesorio dentro de las primeras clases que nosotros hemos tenido, y en general es algo transversal que hemos conversado cuando hablamos de la teoría de lo accesorio. ¿A qué se me refiero con esto? Nosotros, y esto es una importancia especial que lo encontramos en el derecho mercantil y que no lo encontramos en derecho civil así de esta manera. En derecho civil nosotros tenemos una regla, un aforismo que me dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Eso es algo que ustedes probablemente lo han revisado hasta este punto de lo que han estudiado. Pero por otro lado, nosotros encontramos que en derecho mercantil se aplica esa regla, es decir, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero nosotros encontramos algo más especial todavía en el derecho mercantil, donde incluso el mismo acto se puede definir como mercantil, la esencia del acto se puede definir como mercantil por aquello que es accesorio, cosa que no podría ocurrir en materia de derecho civil o de derecho privado general. Por dar un ejemplo de ello, yo les decía que expresamente el artículo 3 del Código de Comercio me dice que no es mercantil la compraventa de un bien inmueble. Sin embargo, y siguiendo la teoría de lo accesorio, yo entiendo que es mercantil la compraventa de un bien inmueble cuando esa compraventa que yo estoy realizando tiene como finalidad una finalidad de carácter mercantil. Entonces yo entiendo que por esta finalidad que yo podría entender en un principio es algo accesorio, define que ese acto sea mercantil. Y ese es el típico ejemplo. Nosotros tenemos una norma que me dice que en general todo lo que trate sobre bienes inmuebles no lo entiendo como de derecho mercantil, pero si yo estoy realizando una compraventa de un bien inmueble que tiene como finalidad destinar ese bien inmueble para un fin mercantil, por ejemplo, para realizar
compra y venta de determinados productos en este recinto de carácter inmueble, entonces yo entiendo que eso es de carácter mercantil. Y esa es una interpretación que nosotros hacemos del artículo 3, número 1, de inciso segundo del Código de Comercio, que me habla de estos actos mercantiles. De hecho, ustedes cuando revisen, y es parte de las actividades que nosotros estamos realizando, revisen el artículo 3 del Código de Comercio, se van a dar cuenta de, o pueden ir distinguiendo las aplicaciones donde nosotros vemos aplicaciones de este derecho objetivo, donde lo que a mí me importa es el objeto en particular que define lo mercantil del acto, y en otros casos lo que me va a interesar es la definición del sujeto que está actuando en el determinado hecho. Entonces nosotros tenemos la aplicación subjetiva de este derecho mercantil, sin determinación de si se aplica o no el derecho mercantil en virtud del sujeto. Y por otro lado, encontramos otros hechos donde el artículo 3, en vez de hablarme de hechos o actos en particular, me dice que entiende que se aplica este fondo aplicable de derecho mercantil, que es el Código de Comercio y todas las legislaciones especiales, para todo hecho que realicen determinadas empresas. Entonces, para que vayamos viendo cómo yo voy determinando esta legislación aplicable. Esto, el determinar la legislación aplicable, lo vamos a ver más adelante, es sumamente relevante, porque lo que yo estoy definiendo, cuando yo defino esta legislación aplicable, es si yo aplico el régimen general de derecho civil o si aplico los regímenes especiales que establece el derecho mercantil. Por ejemplo, lo conversábamos hace un rato con respecto a si tengo que preguntarme la capacidad de la mujer casada en sociedad conyugal o del menor adulto cuando determine o realice una determinada actividad comercial. Esto, si estamos hablando de derecho de carácter mercantil, no si estamos hablando de un hecho de carácter civil. Así también es importante el determinar esta legislación de fondo aplicable cuando hablamos de la validez de la costumbre, que también ya lo conversábamos con anterioridad, porque nosotros entendemos en derecho mercantil que el valor de la costumbre es distinto a como nosotros lo veíamos en derecho civil, donde en derecho civil la costumbre solo vale en aquellos casos que la ley se remita a ella. En derecho mercantil vale tanto en los casos que la ley se remita a ella, como también en silencio de ley. También nosotros entendemos que se aplica la costumbre, que esta repetición constante y uniforme de una conducta, entendiendo que se está obedeciendo un imperativo jurídico. Eso sería en general, solo para que se hagan la idea de por qué es importante el yo poder determinar esta legislación de fondo aplicable. Por otro lado, nosotros encontramos otro punto importante para definir o para distinguir el derecho civil del derecho comercial o el derecho mercantil cuando hablamos de la calificación de comerciante. Es importante para yo poder definir si aplico derecho privado general o si aplico el derecho mercantil o en su caso aplico una normativa especial del derecho mercantil, si estoy ante una persona que califica como comerciante o empresario, o si estoy ante una persona que califica como persona natural. Dentro de esta idea, bueno, nosotros entendemos la definición de comerciante, si bien es una definición algo antigua, la definición que se encuentra en el artículo 7 del Código de Comercio, y en general nosotros entendemos por comerciante aquella persona que se dedica a la intermediación entre quienes producen un determinado producto y lo entregan a quienes lo quieren comprar en venta final, los consumidores, y hace esta actividad de intermediación con ánimo de lucro. Es decir, no solo intermedia entre estos dos agentes, sino que a la vez, por esta actividad que realiza, lo realiza con el interés de obtener una ganancia. Eso sería una definición general de lo que sería comerciante. Si esta definición de comerciante nosotros la queremos ampliar, nosotros vamos entonces a la definición del empresario o la empresa o la empresaria, y ahí vamos a un concepto mucho más amplio, que ya no solamente habla de este sujeto, persona, comerciante, sino que me habla de todo lo que nosotros llamábamos el back office de la persona comerciante, es decir, toda esta otra gran empresa, pues, este conjunto de bienes muebles, inmuebles, de bienes de carácter intelectual, personal, etcétera, que son parte, clientela, que son parte de esta noción de lo que es la empresa. ¿Y por qué es importante que yo defina si se aplica esta calificación de comerciante cuando estoy aplicando el derecho? Porque esto va a definir si se aplica un determinado régimen o si se aplica otro régimen legal o jurídico. Por una parte, un punto importante de que lo distancia o lo diferencia del derecho civil es en cuanto a la prueba de los actos civiles y mercantiles.
En cuanto a los actos mercantiles, nosotros encontramos en cuanto a la prueba documental una regulación de carácter especial en derecho mercantil, y esto se encuentra en el artículo 35 del Código de Comercio, que me señala que los libros de contabilidad llevados en conformidad a la ley hacen a favor del comerciante de que los presente en juicio. Es decir, le da valor de prueba a estos libros de contabilidad que lleva el comerciante, sin exigir otro requisito especial. No exige, por ejemplo, que esté escriturado como escritura pública, sino que su único requisito, que esté expreso en el Código de Comercio, es que lleve libros de contabilidad y que estos libros sean llevados de acuerdo a lo que dispone la ley. Si yo cumplo con estos requisitos objetivos, entonces eso hace plena fe mi prueba documental que yo presento en juicio. Entonces, es importante en este caso que yo sea definido como comerciante, porque cambia la normativa a cómo, por ejemplo, lo regula el artículo 1704 del Código Civil y el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que quizá ustedes conozcan en cuanto a cómo se valora esta prueba documental. Y particularmente a cuál es el valor de los instrumentos privados. Nosotros también encontramos una diferencia allí, admitir a otro compañero, encontramos una diferencia también allí en esta idea de los instrumentos privados, en cuanto al artículo 127 del Código de Comercio nos señala lo siguiente. Dice, las escrituras privadas que guarden uniformidad con los libros de los comerciantes hacen fe de su fecha respecto de terceros, aun fuera de los casos que enumera el artículo 1703 del Código Civil. Es decir, nosotros vemos también en esta importancia de calificar a una persona como comerciante el valor de la prueba que puede tener un instrumento privado, que ustedes probablemente ya estudiaron en Derecho Procesal o se los pueden haber mencionado en Derecho Civil, el valor que tiene el instrumento privado cuando no está escriturado, o cuando está escriturado el valor con respecto a quienes han hecho las determinadas declaraciones. Entonces ahí vemos una diferencia importante que establece nuestro Código de Comercio. Otra diferencia, y esto tiene que ver en materia de testigos, el artículo 128 del Código de Comercio cambia el valor de la prueba de testigos al establecer que en general este medio probatorio, es decir, la prueba de testigos, es admisible cualquiera sea la cuantía de la obligación que se pretende probar, sin que resulten aplicables por ende las limitaciones de la legislación civil. Nosotros tenemos limitaciones en cuanto al valor de la prueba testimonial en los artículos 1708 y 1709 del Código Civil. Y el artículo 129 me dice que admite prueba de testigos aun cuando ella altere o adicione el contenido que pueda encontrarse en escrituras públicas. Y esta posibilidad, es decir, que yo pueda a través de prueba testimonial objetar prueba documental, se encuentra expresamente prohibido por el derecho civil en general en estos artículos 1708 y 1709. Se pueden imaginar por qué el legislador en general, me refiero al de derecho privado general, ¿me escuchan, verdad? ¿Todavía me escuchan? ¿Sí? Profe, se lo escucha todo. Vaya. Les decía, ¿se pueden imaginar cuál es por qué en general el legislador civil o de derecho privado general desconfía de lo que nosotros llamamos la prueba testimonial? ¿Por qué será que puede ser adulterada por el mismo testigo? Por el mismo testigo, y aparte existe una muy mala práctica que puede ocurrir, que nosotros preparemos a los testigos y los tratemos de que ellos traten de cambiar algo que está aprobado a través de un documento, me refiero en general al derecho civil, a través de la prueba testimonial. Por eso existe esta restricción en derecho privado general. Ahora, en el derecho mercantil no existe esta restricción, e incluso yo podría ir contra una escritura pública a través de un testimonio que pudieran prestar determinados testimonios que estuvieron presentes en una determinada transacción. E incluso yo podría llegar a probar en juicio a través de prueba testimonial que existió un acuerdo entre las partes que están en el juicio en particular de derecho mercantil, por ejemplo, sobre un determinado monto, o si efectivamente existía un acuerdo mercantil entre ambos contratantes. Cosa que no podría ocurrir en ningún caso en derecho civil. Es una regla especial del derecho mercantil y que se deriva de una razón histórica de cómo se origina el derecho mercantil, como así también del valor que tiene la costumbre, los usos, las diversas prácticas
habituales que tienen las y los comerciantes. Por eso es que permite esta especial condición el artículo 128, 127 y 129 del Código de Comercio. Entonces, tiene que ver con esto y también tiene que ver con el concepto que yo les mencionaba también en clases de este concepto evolutivo del derecho mercantil, de cómo ya va evolucionando más rápidamente de quizá lo que puede hacer el derecho civil. Bueno, y el derecho civil no lo hace de esa manera por la seguridad de la transacción, que por este lado a nosotros nos interesa más el probar una determinada categoría o una determinada clasificación que nosotros habíamos determinado en un contrato de derecho mercantil. Entonces, para que vayan viendo por qué es importante cuando yo estoy conociendo un determinado juicio, sea como abogada, sea como jueza, etcétera, el determinar si nos encontramos ante una persona que es comerciante, porque si estoy ante una persona que es comerciante y si estoy ante un hecho que califica como un acto mercantil, entonces se aplica toda esta normativa de carácter excepcional, incluso en cuanto al valor de la prueba documental, al valor de la prueba de testigos, que es absolutamente distinta a la regla general del derecho civil. Y por otro lado, que es algo que ustedes ya conocen porque hemos conversado, el valor de la costumbre. Y también conversamos cómo no se prueba la costumbre, y esto está regulado en el artículo 5 del Código de Comercio, en juicio, y cómo, y ahí es cuando nosotros hablábamos de esta característica especial que tiene el derecho mercantil, de que es de carácter formalista, que conversábamos en su momento, y que también mencionábamos que, y esto tiene que ver también con el artículo 3 y con cuando yo mercantilizo o entiendo con actos mercantil, lo que llamábamos los actos formales de comercio. Y cuando hablamos de actos formales de comercio, estamos hablando de títulos que yo entiendo siempre son de carácter mercantil, como por ejemplo la letra de cambio, el pagaré y el cheque, en cuanto a su naturaleza o lo que nosotros hemos conversado en clases hasta este punto. Y por otro lado, también es importante que yo determine la calificación de una persona como comerciante en cuanto a la aplicación que yo puedo dar de los nuevos procedimientos concursales, relativamente nuevos, porque son desde el año 2014, que se refieren de la ley 20.720. ¿Por qué es importante la calificación de comerciante cuando yo hablo de esta ley 20.720, que son los procedimientos de insolvencia? Nosotros, cuando hablamos de insolvencia, entramos a una nueva materia de derecho concursal, que es la última parte del derecho concursal, del derecho comercial, que nos referimos a este derecho concursal, y cuando hablo del derecho concursal, me refiero a el concurso de acreedores, es decir, en aquellos casos en que el patrimonio de una persona o de una empresa o de un comerciante es incapaz de responder de todas aquellas obligaciones que ha contraído de forma previa. Cuando yo me encuentro ante esta situación y además me encuentro ante una verdadera incapacidad objetiva, permanente, de pagar estas obligaciones, que sería la incapacidad de pago, yo me encuentro ante la insolvencia, o la insolvencia de carácter económico, para decirlo de una forma simple. Si yo me encuentro ante esta circunstancia, es importante, y esto lo dice la misma ley 20.720, que regula estos procedimientos concursales, el que yo defina si yo me encuentro ante un deudor empresario o si me encuentro ante un deudor persona natural o deudor persona natural. Si yo estoy ante un deudor empresario, entonces se aplican los siguientes procedimientos. Se aplica el procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa deudora, en el caso que nos encontremos ante una empresa que se encuentra en insolvencia pero es viable. Por otro lado, el procedimiento de liquidación de las deudas de la empresa deudora, que puede ser de carácter voluntario o puede ser de carácter forzoso. Y por otro lado, si no califica como comerciante, entonces nosotros entendemos esta persona deudora, porque de hecho el mismo artículo 2 de la ley 20.720, al definir el ámbito de aplicación de la ley concursal, dice que entenderá como persona deudora toda aquella que no sea comerciante o toda aquella que no entendamos como empresaria, y me establece distintos procedimientos. En el caso de la persona deudora, me habla de la renegociación de las deudas de la persona deudora y me habla de la liquidación voluntaria del patrimonio de la persona deudora. ¿Por qué es importante entonces aquí la distinción? Para yo poder distinguir o definir a una persona como comerciante y no como mera persona deudora. Si la distingo como comerciante, entonces determino que el procedimiento en el caso que el negocio sea viable es el de la reorganización de las deudas de la empresa deudora, reorganización de los activos y pasivos de esta empresa deudora,
lo que significa que se va a someter a un procedimiento de carácter judicial ante el Tribunal de Letras en lo Civil del domicilio de la empresa deudora. Además, significa que va a tener que generar una propuesta de acuerdo con sus acreedores, y significa que va a tener que pagar, a pesar de encontrarse en una situación de insolvencia, un abogado o abogada que lo represente, y por otro lado, también va a tener que contar con una figura especial que se generan en los procedimientos concursales, que es el veedor o veedora, que es quien se ocupa de la tramitación de estos procedimientos de carácter concursal. Entonces, hay una serie de costos que se llevan dentro de estos procedimientos de carácter concursal que se aplican a este deudor calificado que es empresario. Si por otro lado yo entiendo que el deudor no califica como comerciante o no es empresario, entonces lo que se aplica es el procedimiento de la renegociación de las deudas de la persona natural. Y este es un procedimiento de carácter gratuito, de carácter administrativo, que se lleva ante la Superintendencia de Insolvencia y Reentendimiento, la que además actúa como facilitadora de los acuerdos entre la persona deudora y sus acreedores. Entonces, en un principio de la aplicación de la Ley 20.720, existía alguna discusión, y de hecho muchos empresarios trataron de buscar o de calificar como personas naturales. Empresarios, por supuesto, estoy refiriendo a pequeños empresarios, microempresarios, medianos empresarios, no grandes empresarios. Buscaron calificar como persona natural a fin de que se aplicara este procedimiento, que era bastante más fácil de tramitar, y que por demás tampoco requería representación de abogado o abogada. Y además tampoco requería, en su esencia, la participación de esta figura que yo les menciono del veedor o de la veedora. Entonces, aquí el autor que nosotros ocupamos para estudiar, aparte, discute sobre como, esto ustedes no sé si lo saben, pero antes del 2014, nosotros teníamos otra normativa que regulaba la insolvencia en general, se llamaba Ley de Quiebras, y esa Ley de Quiebras regulaba solamente un procedimiento, y un procedimiento general que era de aplicación tanto para la persona natural, deudor persona natural, como también el deudor empresario. Tenía muchos defectos, pero uno de los mayores defectos que tenía esta normativa era que no distinguía entre estas distintas calificaciones que pudiera tener un deudor. Esta nueva ley viene a subsanar este conflicto, pero al autor que nosotros utilizamos para estudiar discute sobre, porque la distinción que hace de empresa deudora lo hace en virtud de lo que establece la ley de rentas, y particularmente en cuanto entiende la aplicación del primer numeral o el segundo numeral de este artículo 42 de la ley de rentas. Entonces, empieza a tratar de discutir sobre si verdaderamente nosotros debiéramos distinguir, o si la distinción que realiza el legislador es correcta en cuanto a persona deudora y, por otro lado, empresa deudora. Si nosotros lo vemos, yo en eso no comparto con el autor en particular, y por eso es que les hago la mención cuando ustedes estén revisando los apuntes. El que se recurra a este principio de carácter tributario me parece justo, me parece que en realidad tiene que ver la distinción de los procedimientos con la distinta calidad que tiene el deudor del que estamos hablando. Cuando hablamos del deudor persona natural, la persona deudora, estamos hablando probablemente de una persona que no cuenta con quizás la preparación que cuenta el empresario, por lo menos en materia mercantil, y por otro lado, tampoco cuenta con todo el back office que nosotros conversábamos en clases, todo el apoyo, todos los libros de contabilidad, todos los instrumentos técnicos que cuenta para poder comprobar su situación patrimonial mermada. Se le establecen otros requisitos en la ley cuando habla de la renegociación de las deudas de la persona natural. Entonces, yo lo veo desde otro punto de vista esta discusión. El autor incluso empieza a discutir sobre cómo o se intentó en algún momento definir qué entendíamos sobre el dedicarme al giro comercial, y dice que la Corte Suprema ha sido como ambivalente en la determinación de lo que entiende por comercio cuando habla de los procedimientos concursales, y dice que en algún caso ha reentendido la definición de lo que es mercantil, queda destinado al artículo 3 del Código de Comercio, es decir, yo entiendo que es mercantil todo aquello que se regula en el artículo 3 del Código de Comercio, con todo lo que nosotros hemos conversado, es decir, con los objetivos, subjetivos, los actos de la empresa, etc.
Y por otro lado, menciona otro caso donde la misma Corte Suprema considera, para poder determinar si nos encontramos ante un comerciante o no, y por tanto la aplicación de un procedimiento concursal de renegociación en vez de un procedimiento de reorganización de la empresa deudora, se pregunta qué es comercio y dice, en realidad nosotros no podemos remitirnos al Código de Comercio en cuanto lo que la ley 20.720 me deriva a la ley de la renta. Cuando me deriva a la ley de la renta, entonces yo tengo que buscar si esta ley de la renta define lo que es comercio. Y la Corte Suprema dice, en efecto, no lo hace, pero esa es la normativa que regula este caso en particular. Entonces, lo que nosotros debiéramos buscar es una definición general o común de lo que se entiende es el comercio y da la definición que me entrega la Real Academia Española de lo que es comercio. Después el mismo autor, dentro del libro que nosotros estamos estudiando, dice esta discusión o esta diferencia de criterio que pudiera tener la Corte Suprema, en realidad es una diferencia de carácter netamente formal en cuanto, en ambos casos, sea la definición de la Real Academia de la Lengua sobre lo que es el comercio, o sea, lo que define el artículo 3 del Código de Comercio, lo define o lo entiende de la misma manera. Y en ambos casos llega a la misma conclusión con criterios muy similares. Entonces, dice, esta discusión es más bien artificiosa, no es una discusión que nos debiera preocupar tanto, y por lo mismo yo considero que él también como que mata su propio argumento sobre que la aplicación de estos argumentos de la ley de la renta para poder distinguir sobre si nos encontramos ante una persona natural deudora, por otro lado, este deudor calificado especial empresario, es una discusión que no vale la pena. En realidad, lo que era más importante cuando nosotros estábamos determinando la ley 20.720 y la aplicación de los procedimientos concursales como garantía para la persona deudora o para la empresa deudora y como garantía también para los acreedores que se encuentran ante un patrimonio mermado, en realidad a nosotros lo que nos interesa es la calificación que tiene el deudor. Si es un consumidor cualquiera, una persona deudora, deudor consumidor, o si estamos hablando de un deudor empresario que tiene una calificación especial y por tanto, y no solo una calificación especial, sino toda una preparación distinta que no tiene la persona deudora. Y además, otra, ya terminando sobre esta idea de la aplicación de los procedimientos concursales en esta materia, nosotros entramos a otro punto importante en derecho mercantil que se distingue del derecho civil, que es la validez de lo que nosotros denominamos la autonomía de la voluntad y los actos de comercio. En síntesis, me dice que, bueno, ustedes ya conocen de qué trata este principio de la autonomía de la voluntad, pero se refiere particularmente a que nosotros no podemos, en virtud de nuestra voluntad, generar nuevos actos de comercio. Nosotros no podemos inventar un nuevo acto de comercio, sino que exclusivamente nos restringe esta posibilidad. Nuestro marco normativo actual son actos de comercio los que se establecen en el artículo 3 del Código de Comercio. Entonces, de esta forma, se entiende que a diferencia del derecho civil, nosotros encontramos un criterio de carácter restrictivo en cuanto a cuáles son los actos de comercio, a pesar de que sabemos que el artículo 3 tiene una redacción que es bastante amplia y pueden incluirse dentro de él muchos actos de comercio, incluso algunos que son más nuevos dentro de esta clasificación. Esto tiene que ver con cuando hablamos de las consecuencias jurídicas que pueden tener determinados actos que nosotros podemos calificar como mercantiles. Entonces me dice, si bien en derecho mercantil a nosotros estamos viendo algo que es de interés de privados, es decir, de privados que están realizando un acto de comercio, las consecuencias que pudiera tener ese acto de comercio, que quizá pues, yo quisiera estar innovando a través de la autonomía de la voluntad, de ese principio, y de generar nuevos actos, puede tener consecuencias que pudieran afectar al mismo Estado. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos también en las primeras clases de cómo regulábamos esta figura especial del comerciante cuando nosotros conversábamos del poder que iba adquiriendo, porque yo les conversaba desde los antecedentes históricos del derecho comercial, donde los comerciantes en un principio no se encontraban regulados por normativas internas de los mismos estados, sino que tenían sus propias normativas, de sus propios códigos, y que una vez que se generan, como los nuevos estados y naciones que nosotros tenemos el día de hoy, uno de los primeros intereses, e incluso cuando todavía existían reyes y reinas, fue el de alguna manera generar un marco regulatorio mercantil desde el Estado o desde el reino en su caso, que regulara la actividad de los comerciantes, por el riesgo que pudieran tener
uno, la autonomía que pudieran tener, y segundo, las consecuencias que pudieran tener los distintos actos y hechos que ellos y ellas podían realizar. Entonces, por esta razón es que se establece, o el Código de Comercio de nosotros intenta reafirmar este principio de, cuando me dice, son actos de comercio, me está estableciendo que son lo que aparece en este artículo 3. Nosotros, nuevamente, sabemos esta idea, sabemos que su intención, por lo menos en un principio, es que sean los que aparecen en este artículo 3, pero además este artículo 3 es bastante amplio en la forma de regular, e incluso me dice que son actos de comercio los hechos que realizan determinadas empresas. O sea, por el mero hecho de realizarse por una empresa, lo entiende como un acto mercantil y por tanto entiende que se aplica a ese hecho toda la regulación del Código de Comercio, como así también de toda ley especial que sea de carácter mercantil en el área en particular. Entonces ahí vemos una restricción, pero a la vez vemos una aplicación o un artículo 3 que intenta ser taxativo, pero en realidad no es tan taxativo porque tiene cláusulas muy amplias. ¿Y por qué tiene cláusulas muy amplias? Por la misma naturaleza del derecho mercantil, que nosotros conversábamos en clase, incluso esta noción de cómo evolucionaba rápidamente el derecho mercantil, e incluso incluíamos o hablábamos de la formación del consentimiento en derecho mercantil, y hablábamos de contratos contratos de carácter internacional mercantil, y hablábamos en particular de la compraventa internacional de mercaderías, que está regulada o es regulada por un convenio internacional, que es el Convenio de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, que incluso establece reglas sobre la formación del consentimiento que son diversas a las que nosotros tenemos en nuestro Código de Comercio. Y yo les mencionaba que en contratos internacionales mercantiles nosotros incorporamos, podemos incorporar, y en general se incorpora este tipo de convención internacional. ¿Por qué? Porque ahí ya no estamos hablando de un contrato que involucra a dos agentes nacionales, sino que estamos hablando de un contrato que cruza fronteras. Y en este aspecto, cuando cruza fronteras, y es un contrato de carácter internacional, entonces los marcos normativos que puedan aplicarse podrían ser, siempre les mencionaba el ejemplo, por ejemplo, de un usuario de SOFRI, podría ser la legislación nacional chilena, por un lado, la formación del consentimiento, quien responde por la pérdida de la cosa, y por otro lado, podemos verlo desde quien me está vendiendo los productos que llegan a SOFRI desde China. Entonces, si aplicara la legislación china, sería injusto en cualquiera de los dos casos. Por esa razón, aplicamos algo que no hemos mencionado hasta este punto, que es lo que se llama la lex mercatoria, y que es algo que tiene que ver con esta derivación o la importancia de la costumbre. Y la lex mercatoria es alguna institución, lo que se busca desde parámetros internacionales, generar un derecho mercantil internacional. Y dentro de este derecho mercantil internacional que establezca reglas uniformes que podamos seguir en estos contratos internacionales mercantiles, encontramos lo que yo les mencionaba del convenio de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías. Encontramos también algo que yo les mencionaba en clases, que eran los Incoterms. Encontramos también los principios de la UNIDROIT en transacciones internacionales, etc. Se trata de configurar toda esta estructura internacional de derecho mercantil internacional, no exclusivamente el derecho mercantil nacional como nosotros lo estamos estudiando, y eso tiene que ver con lo que estudiábamos al principio de las primeras clases, cuando veíamos cómo el derecho comercial en su esencia o en su naturaleza cruza fronteras. Incluso desde un principio, cuando hablamos del mercado, cuando el mercado se daba en un lugar físico, no como incluso ahora que se da en lugares que incluso son intelectuales, o lugares o espacios en Internet, donde nosotros podemos entender el mercado, que se da cruzando fronteras. Incluso en un principio se daba cruzando fronteras o cruzando feudos en particular, que fue lo que fue originando la necesidad de la creación de un derecho privado especial, que era el derecho mercantil. Entonces, también tiene una razón de carácter histórico. Y volvemos a algo que hemos estudiado y que se relaciona mucho con el artículo 3 también, que es este principio de lo accesorio. De dónde viene o por qué en derecho mercantil este principio de lo accesorio nosotros lo vemos como más importante de lo que veíamos cuando estudiábamos derecho civil. Nosotros en derecho civil veíamos que en general nosotros entendemos que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero en derecho mercantil nosotros vemos una noción mucho más amplia, donde no solamente sigue la suerte de lo principal, sino que incluso lo accesorio puede llegar a definir un acto
como mercantil, y el ejemplo de ellos es los que les daba hace un rato, te lo vuelvo a reiterar, el típico ejemplo, a pesar de que el artículo 3 me dice expresamente que no entiende como mercantil la compraventa de bienes inmuebles, eso no se entiende como de carácter mercantil, entendemos por el principio de lo accesorio que una compraventa de un bien inmueble es de carácter mercantil si yo la estoy comprando para destinarla a un fin mercantil. Es decir, lo accesorio en este caso define el contrato en particular y define el ámbito de aplicación en el Código de Comercio y en las leyes especiales que regulan el derecho comercial o el derecho mercantil, a pesar de esta regla explícita. Y ahí lo que define entonces es este principio de lo accesorio, a diferencia de lo que ocurre con el derecho civil. Aquí lo que cita el profesor cita a un profesor que se llama Olavarría, donde él dice de que finalmente él considera que esta accesoriedad mercantil, así como lo estamos revisando ahora, él considera que es una especie de, él dice que él considera que es como una manifestación del fracaso de la objetividad pura del derecho mercantil. Esto que yo les decía de que yo entiendo como mercantiles y que de hecho lo decía expresamente el mensaje del Código de Comercio, que este artículo 3 busca que yo defina que son mercantiles aquellos actos que tienen como finalidad un acto mercantil, es decir, el hecho en particular define el acto objetivo, por tanto, que entendemos como mercantil. Fracaso, dice, la teoría de lo accesorio me demuestra el fracaso de esta idea, porque en realidad él habla incluso de que lo accesorio se convierte como una especie de bisagra, dice el autor, entre lo que es lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, en realidad nosotros encontramos en el artículo 3, particularmente en la aplicación de esta idea de lo accesorio, encontramos que vamos definiendo, porque ya no nos basta con esta teoría objetiva, es decir, que yo entienda que el acto es mercantil, cuando su finalidad es de carácter mercantil, sino que también voy agregando nociones de carácter subjetivo, es decir, donde a mí lo que me importa más que el acto en particular, me importa el sujeto que está generando el acto, y en este caso el sujeto comerciante, o incluso más allá, ya no solamente me importa el sujeto comerciante, sino que yo defino que todo acto realizado por la empresa, si ustedes revisan el artículo 3, se van a dar cuenta que se menciona a muchas empresas, dice las empresas, dice, son actos de comercio, dice las empresas. De esta forma, los hechos que generan las empresas, o sea, ya ni siquiera más allá del objetivo y los objetivos, sino que los actos de las empresas también los entiende como mercantiles. Entonces, este autor, Olavarría, me habla de que entonces lo accesorio viene a involucrar esta suerte de como una bisagra entre lo objetivo y lo subjetivo. Y trató de dice, trata de salvar el Código de Comercio esta discusión entre si nosotros entendemos que es mercantil y el ámbito de aplicación del derecho mercantil se basa exclusivamente en lo objetivo y en realidad a veces vamos dando vuelta y nos vamos a lo subjetivo. ¿Se entiende esa noción en general? Más o menos, profe. Más o menos, mire, pasa que en derecho mercantil, lo accesorio, ya, en derecho civil ustedes lo han visto de esta manera. Ustedes ven que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si el contrato principal termina, yo entiendo que termina también aquella cosa accesoria que se había sumado a este contrato. ¿Sí? Lo recuerda, ¿verdad? Sí. Ya. En derecho mercantil eso también es así, esa regla, pero a la vez nosotros sumamos que algo que nosotros podemos entender que es accesorio puede llegar a definir que mi contrato sea mercantil. Es decir, lo accesorio puede llegar a definir, una cosa accesoria a mi contrato, puede llegar a definir que ese acto sea de carácter mercantil. Y eso no ocurre en derecho civil, eso solo ocurre exclusivamente en materia mercantil, donde lo accesorio puede llegar a definir la esencia del contrato que nosotros estamos realizando. Por eso les mencionaba el ejemplo típico, y yo les mencionaba que nosotros encontramos, como me dice en general el derecho mercantil, que el derecho mercantil solo regula transacciones que se refieren a bienes muebles, no a bienes inmuebles. Las transacciones, específicamente la compraventa de bienes inmuebles, se entiende como aquella materia regulada por derecho privado general, derecho civil. Sin embargo, si yo compro un bien inmueble cuyo destino, es decir, la compraventa que yo estoy realizando en un principio, yo la entiendo por la regla general de derecho civil como una compraventa de bien inmueble, por tanto regulada por la regla que nosotros tenemos de compraventa de bienes inmuebles. Por tanto, derecho civil. Sin embargo,
si yo, Karen Díaz, lo estoy comprando con la finalidad de poner allí un negocio en particular para la venta directa de productos que yo estoy comprando a un determinado productor, donde yo estoy intermediando con la finalidad, fines de lucro para vendérselo a un tercero, entonces ahí cambia la regla y el contrato tiene un principio, según las reglas del derecho civil, es de derecho civil, yo entiendo que es de derecho mercantil. Porque aquello que es accesorio, es decir, porque uno podría decir es accesorio al destino que yo le voy a dar a ese bien inmueble. Sin embargo, ese destino que yo le voy a dar a esa cosa, dos segundos. Ese destino que yo le voy a dar a la cosa me da la definición total. No se preocupe. Entonces, imagino en un principio que les queda claro esa noción de cómo yo puedo distinguir lo accesorio, o por qué esta cosa que es accesoria, como en este caso el ejemplo que les doy de la compraventa de un bien inmueble, lo que me importa a mí podría ser accesorio para qué yo lo voy a destinar. No es algo importante, pero para lo que es la aplicación del derecho mercantil y entendiendo de que puede ser de que ese lugar que yo estoy comprando, ese bien inmueble que yo estoy comprando, lo voy a destinar directamente a un fin de carácter mercantil, entonces eso define ese acto. Es decir, yo afecto la esencia del contrato en cuanto ya no lo entiendo como un acto de derecho civil, un acto civil, sino que lo entiendo como un acto mercantil. Por tanto, lo entiendo como aquellos que se regulan en el artículo 3 del Código de Comercio, y esto en virtud de este derecho bisagra que dice Olavarría, que cambia desde lo objetivo a lo subjetivo y reconoce este acto como mercantil. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que va a primar cuando nosotros hablamos de derecho mercantil es la costumbre o los usos y prácticas habituales que tengan los comerciantes. Por eso es que nosotros encontramos este principio de lo accesorio y por qué es tan importante y tan distinto a como ustedes lo estudiaron en derecho civil. Pero esto solamente en materia mercantil. ¿Por qué? Porque entonces, y esto lo dice expresamente en la materia, dice, en materia mercantil, lo accesorio involucra en todo caso la noción civil del concepto que nosotros conocemos, es decir, sigue la suerte de lo principal, pero además, y por razones prácticas, apunta o se comunica con la naturaleza o esencia misma del acto de que se trate, ampliando o restringiendo por ende el concepto de acto de comercio. Entonces, esta idea de lo accesorio puede aumentar el concepto de lo que nosotros entendemos como acto de comercio, como a su vez también lo puede llegar a restringir. Esa es la esencia de lo que nosotros estamos conversando, y eso es como el punto esencial para nosotros poder entender este principio de lo accesorio y cómo es distinto del derecho civil. El derecho civil no tiene esa regla, eso solo ocurre en derecho mercantil. ¿Derivado de qué? De la propia forma en que nosotros hemos generado el derecho comercial o el derecho mercantil desde sus inicios, la importancia de los usos y costumbres en el derecho mercantil. Y también se da al revés, es decir, porque también nosotros lo vemos, la forma en que yo les menciono, yo estoy ampliando el concepto del derecho mercantil, pero por otro lado también lo puedo restringir, y de esta forma podría ser que en virtud de lo establecido en el artículo 3, número 1 del Código de Comercio, particularmente en el inciso segundo del Código de Comercio, que me habla de esta idea de lo accesorio, yo podría restringir un acto que yo en un principio podría entender que es de carácter mercantil, pero revisándolo y en virtud de lo accesorio, entiendo que está accediendo este acto a una finalidad de carácter civil. Por ejemplo, el típico ejemplo de esto es la persona que produce papas, un productor de papas, que compra un tractor para extraer las papas del lugar donde él lo está trabajando. Eso en sí mismo, yo en un principio podría pensar que es un acto de carácter mercantil, pero su finalidad no es venderla a un tercero, y por tanto no entiendo que es un acto de carácter mercantil, sino que entiendo que es de carácter civil. Es decir, lo accesorio en este caso viene a restringir la aplicación del artículo 3, en vez de ampliarla. Y nosotros vamos a ir viendo o definiendo esta idea. Ahora, si a nosotros nos quiere quedar más clara la definición, la Corte Suprema definió este concepto de lo accesorio y mercantil, destacando ante todo su doble carácter o función, y dice, según cuál sea la actividad principal en que nosotros nos orientemos en el acto respectivo, dice, o en otros términos, considerando la actividad o función que se desarrolla para determinar la naturaleza del acto, ampliando la mercantilización a actos que naturalmente no son tales, o excluyendo dicha clasificación cuando no concurren comerciantes, o concurriendo no realizan una actividad comercial. Y el típico ejemplo de actos donde puede concurrir un comerciante, puede concurrir una persona que yo puedo entender como agente comercial, son los actos de familia. Es decir, un
comerciante va a concurrir a un acto de familia, particularmente, el ejemplo típico, a casarse. Cuando inicia este contrato de matrimonio, yo no entiendo que ese contrato de matrimonio es un contrato de carácter mercantil, a pesar de que está siendo realizado por un comerciante. En este caso, lo accesorio no sigue, no amplía la aplicación del artículo 3, sino que la restringe. Sí, en efecto, interviene el sujeto mercantil comerciante, pero no interfiere en su calidad de tal en esta relación de familia, sino que interfiere en su típica calidad como persona civil. Dígame, Bárbara. Profe, con respecto al ejemplo del tractor, no me quedó claro. O sea, si yo, agricultor, compro un tractor para ayudarme a la siembra de los productos, ¿eso no es un acto mercantil? ¿O si lo No, es? porque él no es, no lo es, porque él no es comerciante. Su finalidad no es comercial. Ahí no se puede como confundir. Recuérdense la definición del artículo 7. El comerciante es aquel que actúa como intermediario entre quien produce, por ejemplo, quien produce las papas o lo que sea el producto en particular, los mangos, etcétera, y el intermedia con ánimo de lucro para venderlo a un tercero. Esos son comerciantes. Entonces, su fin no es comerciante. Uno puede pensar que es de carácter mercantil, pero no, es de carácter civil. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe, gracias. Porque quien produce, yo no lo entiendo como comerciante, es productor, es parte de la cadena productiva, pero es quien interviene en la primera parte. El que es comerciante es el que le compra al productor como un ánimo de intermediario y le vende a un tercero con este ánimo de lucro. Así que le cobra a este tercero un pequeño monto por sobre la primera transacción que se realizó con el productor. ¿Ahí se entiende? Sí, profe, ahora sí. Ya, entonces ahí uno entiende cómo yo voy limitando este principio, ¿no? Bien, les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, un agricultor que compra semilla para su siembra y luego los sacos para vender su cosecha. Si nosotros lo miramos aisladamente, estas compras nosotros podríamos incluirlas en el artículo 3, número 1 del Código de Comercio. Podríamos pensar que serían mercados, pero ¿qué es lo que a nosotros nos importa para definir? Y ahí lo accesorio viene a restringir la aplicación del artículo 3, es el giro principal de este agricultor. El giro principal del agricultor no es de carácter comercial. Por tanto, no entendemos que sea actos mercantil y se aplica la reglamentación general y esto también se deriva del principio de los accesorios. Es decir, este principio de lo accesorio viene a ampliar el concepto del artículo 3, a incluir otros actos de comercio y a la vez viene a restringir los actos de comercio, como en este caso particular. Entonces ahí nosotros, cuando tengamos que hacer el análisis de las distintas circunstancias que se nos van a ir presentando, también tenemos que preguntarnos, a ver, en este caso, ¿cuál es el giro del que nosotros estamos hablando? ¿El giro es mercantil? Si es mercantil, entonces yo entiendo que se aplica toda la regulación del derecho mercantil en virtud del principio de los accesorios. Si el giro no es mercantil, entonces yo no entiendo y en este caso yo digo, no, se aplica régimen general, derecho privado general. ¿Se entiende ahí? ¿Como un poquito mejor? Sí, profe. Ya. ¿Y cuáles son las fuentes de estos principios que estamos conversando nosotros de lo accesorio en lo que es el Código de Comercio chileno? Nosotros encontramos como fuentes de lo que se llama la teoría de la accesoriedad. Lo encontramos en el artículo 1 y en el artículo 3, número 1, inciso segundo del Código de Comercio. Hemos mencionado, bueno, de forma expresa, ni el artículo 1 ni este artículo 3, número 1, inciso segundo, hablan expresamente de lo accesorio, pero se entiende o se interpreta de lo que dicen estos artículos. ¿Qué dicen estos artículos? El artículo 1 del Código de Comercio, al referirse en su segunda parte a las obligaciones contraídas por personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales, por ejemplo, la prenda, la hipoteca de grave, contempla la accesoriedad en la vertiente restrictiva que se mencionaba, es decir, cuando nosotros decíamos restringe la aplicación de lo accesorio, y en virtud de esta norma entonces el carácter comercial de contratos como la prenda y la fianza depende de la naturaleza mercantil o no de la obligación que garantiza. Es decir, en este caso, para yo poder saber si este contrato de prenda o fianza la entendemos como aquellas que se encuentran reguladas en el artículo 3 del Código de Comercio, lo tenemos que ver si la obligación que está garantizando esta prenda o fianza, porque ustedes saben que cuando hablamos de la prenda o fianza, yo estoy garantizando una obligación,
es de carácter mercantil. Si esa obligación es de carácter mercantil, entonces en virtud de lo accesorio, yo entiendo entonces que esa prenda y fianza se regulan por el artículo 3 y por tanto son actos mercantiles. Si la obligación principal que la prenda o fianza están garantizando no es de carácter mercantil, entonces yo entiendo en virtud de lo accesorio y particularmente este carácter restrictivo de lo accesorio, entiendo entonces que se aplica la regla general del derecho privado general, derecho civil. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ya, porque ahí finalmente ahí yo tengo que hacer un análisis y eso es lo que ustedes van a tener que hacer en su momento, sea en su calidad de abogada, sea en su calidad de jueza, etcétera, ¿no? Ustedes van a tener que analizar, es muy importante esta idea de la teoría de lo accesorio, si nosotros nos encontramos entonces ante una obligación o estoy garantizando una obligación que sea de carácter mercantil. Cuando nosotros revisamos los actos comerciales en particular o los actos que estamos revisando, se nos va a hacer evidente lo que nosotros estamos conversando. Por eso les pongo como ejemplos para que nos vaya quedando más claro esta idea que nosotros estamos revisando. Y por otra parte, el artículo 3, que es el artículo que me habla de los actos de comercio, particularmente en el número 1 y en su inciso segundo, considera esto lo accesorio del acto de comercio en un sentido inverso y dice, no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial. Y en este caso me habla de, o lo que define que no sea comercial y que no se aplique el Código de Comercio, particularmente a que se refiere que son compra o permuta de objetos que yo estoy destinando a una industria que no es comercial. Lo que define es que la industria no es comercial, por tanto, estos actos no son comerciales. ¿Se entienden esta idea? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Profe, Ya, me dígame, surgió una duda. ¿Qué pasa, por dígame. ejemplo, con los hoteles? Porque dice que es para lo que le alcancé a entender, es que no, los bienes que se compran no se permutan para la ampliación, creo que lo ¿Ya? escuché, ¿Sí? ay, no sé cómo explicarme. Pero, por ejemplo, si yo compro una cama para habilitar un espacio que va a ser destinado a hospedaje, eh, como un hostel o algo, una residencia similar. Eso sí, ¿sería parte del derecho mercantil? Si yo lo entiendo que el hotel tiene un giro de carácter comercial, sí. Si en efecto yo considero que lo que estamos hablando es de carácter mercantil, entonces se aplica el artículo 3. Pero creo que los hoteles, no recuerdo, creo que tienen una normativa especial. Me gustaría igual revisar para explicárselo bien ahí, porque los hoteles tienen una normativa especial, como para saber si estamos hablando ante un acto mercantil o no. Se deja revisarlo bien para contestártelo más correctamente. Ya, profe. Entonces Igual, estoy gracias. anotando. Pero creo que tiene una normativa especial los hoteles. Porque no sé si en sí mismo yo podría entenderlo como de carácter mercantil. Lo quiero revisar para estar segura de la respuesta que te voy a dar. ¿Y tienen alguna duda aparte de eso de lo que hemos revisado hasta ahora? No, no, hasta el momento no. Ya, entonces miren, vamos a dejarlo hasta acá, ¿ya? Y tenemos nosotros clases el próximo jueves, ¿verdad? Sí, ¿Aló? ¿Sí? sí Ya. tenemos clases. Ese, ya, ¿y tienen alguna duda del trabajo? ¿Cómo van con eso? Sí, profe, le queríamos preguntar si nos podía dar así como una instrucción eh, más explicada ya por usted en palabras más simples de cómo realizar el trabajo. eh, ¿Ya? y qué es lo que espera del trabajo, así como los parámetros de cuánto debe durar, ese tipo Ya. de cosas. ¿Cuánto debe durar? Como mínimo 10 minutos. Como mínimo. ¿Sí? ¿Me escuchan, verdad? Como mínimo el video tiene que durar 10 minutos. Lo que tienen que hacerlo a través de la plataforma Zoom, porque a través de otras plataformas puede que aparezca muy chiquitito y una de las cosas que yo voy a buscar evaluar es cómo ustedes se desempeñan, de hecho lo digo dentro de las competencias que establezco, competencias transversales, es cómo ustedes se desempeñan en la oralidad y en la exposición.
También otra de las cosas que voy a valorar es la forma en que ustedes se exponen. Me refiero a ello, si que alguno tiene mayores competencias, si que quiere ocupar alguna herramienta tecnológica más interesante, pero eso no va a significar subida o bajada de nota, pero sí tienen que tener algún soporte físico. Me refiero, por ejemplo, al uso de PPT como mínimo en la presentación que ustedes van a hacer. La investigación es una investigación de carácter jurídica, por tanto, en los temas que ustedes les hayan tocado, ustedes tienen que sustentarla en artículos jurídicos que ustedes pueden buscar en las bases que la universidad dispone para nosotros poder investigar, pero a la vez también existen bases gratuitas que ustedes pueden utilizar, como el caso del Google Académico, creo que se los había mencionado en clases. Sí, varios hemos utilizado esa versión de Esa Google. herramienta. Ya. Y les deben haber aparecido los temas en particular que les debe haber tocado a cada uno. Y espero esta exposición, también es importante que en la exposición ustedes yo los vea en un tamaño más o menos no tan pequeño, y que no se vea como que están leyendo, ni que en los PPT esté escrito expresamente todo lo que ustedes tienen que hablar. Yo entiendo que la exposición quizá ustedes van a ocupar alguna herramienta de apoyo, pero no sea leer esa herramienta. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí, que nosotros estamos aquí, que yo me viera así, como vi, porque así literal, como leyendo algo que tuviera ahí y sea demasiado evidente que yo estoy haciendo eso. Se los digo porque eso también aparece dentro de la rúbrica, pero se los digo para que les quede claro. ¿Qué otra duda pudieran tener? Aparte, una vez que hagan la entrega del trabajo, tienen que subirlo a YouTube de forma abierta. Si quieren, no le ponen ningún tipo de conector, porque así nadie lo va a encontrar, solo lo voy a encontrar yo. Y me tienen que enviar el vínculo de YouTube sin ningún tipo de restricción, específicamente que tampoco tenga esa restricción de YouTube Kids. Y esto tiene una razón o fundamento para yo poder revisarlo con mayor facilidad, si no se me hace bastante más complejo cuando me lo envían de forma restringida. Y les dije la duración máxima, mínima del video, les dije las herramientas que tienen que ocupar. Y aparte, las fuentes que ustedes van a ocupar, es decir, si ustedes van a ocupar 2 o 3 artículos que encontraron en línea o algún libro que van a ocupar de apoyo, después ustedes tienen que enviarme en un PDF, en un Word, que se incorpora en ese mail que ustedes me van a hacer el envío, cuáles fueron las fuentes que ustedes ocuparon. Y en las fuentes pueden ocupar cualquier forma de citar que ustedes conozcan, e incluso si ustedes ocuparon Google Académico, probablemente muchas de las fuentes que encontraron fueron las Cielo, Scopus, los artículos Cielo, Scopus. Hasta aparece, dice, cite este artículo de la siguiente manera. No sé si lo han visto dentro de lo que han revisado hasta ahora. No, nunca me apareció así. Profe, Aparece, dice, ¿cómo si mire? Fíjese, le aparece el artículo Cielo, Scopus, dice Cielo Scopus, y por aquí dice, forma de citar este artículo, cómo citar este artículo, algo así. Dígame. le iba a preguntar porque yo personalmente no me manejo con YouTube y probablemente que los compañeros tampoco se manejen mucho en cómo subir videos. ¿Existe la posibilidad de nosotros hacer un drive donde le No, podamos compartir a usted eso? no, tiene que ser YouTube, no es difícil. Lo puedo hacer yo soy mucho mayor que ustedes. No tiene ninguna dificultad ocupar YouTube. Es Ya. súper fácil, no es difícil. Y han tenido harto tiempo para crear el usuario. Quizá lo que les recomiendo es esto, crear el usuario. Y que también recomiendo que el video lo suban, quizá no el mismo día, porque es típico que les pasan problemas, que no pueden subirlo a YouTube. Traten de subirlo no encima del plazo establecido. No es difícil subir videos a YouTube. En general es bastante fácil, no es algo complejo. Y videos de tan corta duración, más fácil. Me yo subo clases hasta veces de 1 hora, 2 horas y no tengo mayores inconvenientes. Es fácil, es difícil. Ya, profe. Y de hecho, sobre todo, si ni siquiera tienen que poner conectores, más fácil aún. Es sumamente fácil. Tienen que tomar así el video, literal, tomar el video y ponerlo en el espacio donde se graba. Y después demora nomás en algún tiempo en hacerlo público, porque verifica si se afectan derechos de autor, pero eso no tomará ni 10 minutos. En el peor de los casos, con una internet lenta o con conflictos, demorará media hora, nunca, pero si en el peor de los casos podría durar 1 hora, pero a mí yo jamás me he demorado eso, ni en el peor de las condiciones. Ya, profe. Y, Puede ocurrir, ¿no? claro, y lo otro que le iba a preguntar era si el link de esto se le envía a su correo. Sí, sí, porque la plataforma no es tan buena. Entonces, envíenmelo a través del correo, el link, junto con la hojita con los vínculos que ustedes ocuparon. Me refiero con toda la información de las fuentes dogmáticas que ustedes ocuparon. Ese es otro punto importante.
tampoco es la idea en su disertación de que ustedes todo el rato me hablen solo de la ley. Por ejemplo, nosotros hoy día yo estudié el artículo 3, pero yo no me dediqué a leer el artículo 3 número 1 tanto, artículo 3 número 2 tanto, ¿se fijaron? Sino que yo hablo en doctrina y voy mencionando artículos. Eso es lo que se espera también de su exposición, no que se dediquen a replicar una normativa. ¿Se entiende? Ya, profe. Si quieren me lo mencionan, así como el artículo 3 dice tal cosa, pero no leer el artículo 3, porque son en el peor de los casos va a ser solo 10 minutos, que 5 minutos no se refieren solo a leer artículos, porque ahí no hay mayor como innovación, todas las medidas que yo estoy como evaluando. Ya, ¿algún tiempo máximo? Máximo 20 minutos, diría yo. Ya, profe. Como máximo, como máximo. Pero en general a mí no me complica que se pasen en el tiempo, me complica que sea menos. Ya, súper. Porque más me demuestra que quizá investigaron más. En cambio, menos tiempo me indica que quizá faltó un poquito de trabajo. Ya. No sé si tienen Profe, alguna otra duda. Dígame. nosotros el día miércoles tuvimos una reunión con jefatura de carrera y él hizo mención de el uso de la plataforma de ILER para evaluar, para entregar trabajo, etcétera, etcétera. No sé si usted se maneja con eso. No, ¿No? Ah, ok. no, no, Ya. no. Porque, No, y aparte le subí hace mucho tiempo que era a través de YouTube. sí, no, sí está bien. Sí. Pero, ¿cómo se llama esto? Y que el profe solicitó que usáramos como las plataformas oficiales de la universidad. Lo comprendo, pero no hay problema en ocupar este y se lo avisa hace mucho tiempo. Y él lo sabe, porque también se lo menciona a él. Ya, ok. Sí, lo sabe. Y aparte, como les digo, pienso que también muchos tienen como susto de que los van a ver. YouTube tiene como 10.000 videos, si usted no le pone ningún conector, nadie los va a encontrar. Ya, Conector, ustedes, si conocen la plataforma, ustedes ponen abajo, porque pueden poner derecho comercial, para que la gente encuentre. Si ustedes ponen 0 conectores, nadie los va a encontrar. La única persona que los va a encontrar es yo. Y yo no los voy a publicar en ninguna parte. Yo solamente los necesito porque los reviso más fácilmente. El e-learn para mí es una complicación porque tendría que bajar, no facilita ni a ustedes tampoco les va a facilitar porque no es tan fácil de usar. Es más fácil YouTube. ya, profe. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? ¿No? Ya, entonces nos vemos el jueves. Les voy a pedir para el jueves, y si no lo vamos a hacer ahí, de que revisen el artículo 3 del Código de Comercio. ¿Y para qué? Para que en el artículo 3 ustedes vayan detectando aquellos actos de comercio que son de carácter objetivo, aquellos actos de comercio que son de carácter subjetivo, y donde ustedes encuentran la teoría de lo accesorio, y aquellos actos que son de la empresa. ¿Ya? Ya, profe. Y si no lo hacemos ahí, si que ustedes por alguna cosa no lo hicieran, porque es importante que lo hagan. Así que nos vemos el jueves. Ya, profe, que esté bien, muchas gracias. Chao, también, gracias a ustedes. Nos vemos.